Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. En este momento voy a tener el agrado de compartir con ustedes un estudio que está basado en Marcos 2, los primeros 12 versículos, y también en el libro de Lucas, del versículo 17 en adelante, que va a contestar nuestra pregunta: ¿qué será más fácil, sanar una alma o sanar un cuerpo? Vamos a ver nuestro contexto, nuestro escenario. Jesús y sus discípulos acaban de regresar de Gadara, de haber cruzado el lago de Galilea, el mar de Galilea. Llegan al pueblo que se llama Capernaum y están en una casa, posiblemente de la casa de Pedro y de su hermano Andrés. Al escuchar la gente que Jesús estaba en una casa, empezaron a llegar en una multitud de todas partes, de todas las aldeas de Galilea, de Judea y gente de Jerusalén. Y se juntó tal cantidad de gente que no cabían y no se podía entrar en la puerta. Posiblemente era una casa bastante grande. Habían llegado mucha gente, la mayoría posiblemente por curiosidad, a ver qué era lo que Jesús hacía, decía. Otros por criticar, y unos pocos a los cuales les vamos a aprender aquí muchas lecciones, que llegaron esperando recibir algo, o sea, con fe. Dice el libro de Lucas que el poder de Dios estaba ahí para sanar. Y había una gran multitud. Donde está la presencia de Jesús, siempre hay necesidad y siempre hay multitudes que están esperando algo del Señor. Y vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa. Estoy leyendo Marcos 2 del 1 en adelante. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni en la puerta. Aún en la puerta había gente escuchando, y él les exponía la palabra. Entonces vamos a ver que lo primero que tenemos que escuchar nosotros de Jesús es la palabra de Dios. Antes de recibir algo, tenemos que escuchar su palabra, porque Dios es muy fiel a su palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Vinieron entonces aquí 4 personas, posiblemente eran amigos de este paralítico, y ellos, en una solidaridad para el beneficio de todos, especialmente de este hombre, lo llevaron. Pero se encontraron con el problema de la multitud. Dice aquí, como no pudieron acercarse o no pudieron traer a él a causa de la multitud, entonces aquí se encuentran con un problema, y vamos a ver que es necesario que cuando estamos buscando nosotros a Dios, a Jesucristo, estemos con la determinación, comprometidos a recibir algo del Señor. Dice, levantaron el techo encima de donde él estaba, el techo de la casa encima de donde él estaba, calcularon, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Entonces ellos se esforzaron, tuvieron la creatividad para llegar enfrente exactamente donde estaba el Señor predicando. Era una casa grande, y bueno, no le preguntaron a nadie si podían hacer esto, ni siquiera le preguntan a Jesús, sino que ellos están con la determinación. Y entonces dice
vamos a ver el versículo 5, dice así: viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Mientras la gente posiblemente estaba viendo la importunidad o cómo se veía el abrir el techo, el abrir el agujero, Jesús estaba viendo la fe de ellos, porque Jesús lo primero que mira en nosotros es la fe. Si tú tienes una necesidad, lo que Jesús mira es la fe. Y la fe grupal, la fe de ellos, incluyendo la fe del paralítico. Y viendo la fe, le dice al paralítico: hijo. El Señor le llama hijo a aquel que cree. A todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, posiblemente pocos o nadie estaban esperando esta respuesta de Jesús. Posiblemente la multitud estaba esperando la sanidad de este hombre. Otros posiblemente estaban mirando lo que estaban viendo, la abertura. Otros estaban viendo a ver que criticaban, como habían sentados ahí unos escribas, que generalmente eran fariseos. Los escribas eran judíos encargados de hacer las copias, de pasar las copias de un pergamino a otro, y eran con mucho detalle, eran muy estudiosos de la Torá, de las Sagradas Escrituras, y se consideraban rabinos generalmente. Pero aquí venían estas personas más que todo a criticar sin fe. Entonces dice aquí: pero estaban sentados ahí algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones. Entonces, mientras los que bajaron al paralítico tenían fe dentro de ellos, estos estaban pensando en sus corazones algo aquí. Dice el versículo 7: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Era una pregunta lógica la que se estaban haciendo, era un razonamiento lógico, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. No hay nadie, ningún ser creado que pueda perdonar pecados, sino que solamente Dios. Y entonces, al instante, dice, Jesús, conociendo en su espíritu, o conociendo por su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Y vamos a ver que Jesús les responde con otra pregunta, pero Jesús entonces percibe en su espíritu. Nosotros vemos más adelante en las enseñanzas de Pablo que uno de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo es el don de conocimiento que Dios da en un momento dado para conocer lo que hay en el interior. Entonces dice que Jesús, conociendo en su espíritu lo que estaban pensando, les pregunta entonces, versículo 9, ¿qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho, toma tu camilla y anda. En otras palabras, ¿qué es más fácil? ¿Sanar un alma o sanar un cuerpo? Realmente para el hombre no es fácil ninguno de los dos, porque no es fácil ni sanar un alma ni sanar un cuerpo. Es Dios únicamente el que puede sanar el alma o el cuerpo. Sin embargo, para Dios es más importante sanar el alma, porque es eterna, aunque es parte también de su plan y de su salvación, sanar el cuerpo como consecuencia de haber sanado el alma. Y entonces le responde: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo,
levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces Jesús les está diciendo aquí que el Hijo del Hombre, como se llama Él a sí mismo, y como también Daniel 7, 13 y 14 le llama al Mesías, el Hijo del Hombre, tiene autoridad, tiene poder y autoridad para sanar un alma y para sanar un cuerpo. Aquellos que tienen fe, aquellos que les han sido perdonados sus pecados por la fe, aquellos que reconocen y que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Es divino, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene la autoridad para perdonar pecados, que es Dios mismo. A ti te digo, levántate, como una prueba de que su alma ya había sido sana, de que Él es Dios. Le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces, él se levantó y tomando al instante su camilla salió a la vista de todos, de tal manera que estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Entonces un hombre que lo habían entrado entre 4 en una camilla, por haberse encontrado con Jesús, él sale caminando de esa casa, cargando con su camilla. ¿Ya has tenido tú esta experiencia? Vamos a ver que donde está Jesús, siempre tiene que haber algo. Si nos acercamos nosotros a Él, entonces con fe, nosotros podemos recibir sanidad en nuestro ser interior, emociones en nuestra mente, y podemos también recibir salud en nuestro cuerpo. Cuando reconocemos que Él es Dios, es el Hijo de Dios, nos perdona nuestros pecados y nos sana nuestro cuerpo. Y el resultado fue y es la gloria de Dios. Glorificaban a Dios y dijeron, nunca hemos visto algo semejante. ¿Estás tú dispuesto a recibir algo diferente? Ven al Señor en esta misma forma, porque Dios es fiel a su palabra. Cuando ores, menciona los textos que encontramos en la Escritura y Dios nos va a bendecir. Que Dios te bendiga y te guarde en este momento. Espero que esta reflexión sea de bendición para tu alma, para tu vida, y que te invito a que puedas seguir escuchándonos y escuchar los videos anteriores, y si no te has inscrito, que te puedas inscribir.